Vamos a revisar en los próximos, no sé, algunos 30, 40 minutos este tema que la verdad de las cosas es que para prácticamente todos los que hacemos intervención, pues es del día al día y no voy a decir ninguna cosa nueva para todos los intervencionistas y como me comentaba Ana María, pues mucho de lo que vamos a platicar va a ser para pues todos los compañeros radiólogos que de alguna manera estamos pues, en gabinetes, en hospitales o clínicas en los cuales una de las cosas que más se nos pide, pues es esto, ¿no? Yo creo que las dos cosas que incluso como radiólogos intervencionistas más hacemos, pues es básicamente la toma de biopsias, por un lado, y el drenaje de abscesos. Y después ya tendremos algunas otras cosas como la parte vascular, la parte oncológica y demás, pero la mayor parte corresponde a esto. No avanzó. Muy bien. Bien, entonces el drenaje percutáneo es obviamente pues la técnica que está aceptada para el drenaje de colecciones. Aquí ustedes están viendo, esta es una tabla de referencia que los que somos radiólogos intervencionistas sabemos que existe. Esto se hace por parte de la Sociedad de Intervencionismo de Estados Unidos y se publica en su revista que es el Journal of Vascular Interventional Radiology, que básicamente, desde hace un tiempo, hace unos 10 años, supongo yo, empezaron a preocuparse por hacer los estándares de la práctica de la radiología, me refiero a la de radiología intervencionista. Y entonces, algunos de los que primero se publicó, y ustedes están viendo ahí la referencia, que es precisamente el 2010, fue sobre los drenajes de abscesos, pero así como eso existe para prácticamente todos los procedimientos que nosotros hacemos. Y básicamente, como es un programa de calidad, lo que se intenta es de que nosotros en los departamentos o en nuestra práctica personal diaria, digamos que llevemos un registro de nuestra acción y decir que, bueno, si estamos tratando de, en este caso es en particular de los drenajes percutáneos, que tuviéramos un éxito, pues obviamente para la parte de aspiración y diagnóstico, pues arriba del 95%, en la parte curativa de los drenajes de absceso, pues alrededor del 85% o más. ¿Okay? Definitivamente eso es, como les digo, como una de las estándares de calidad. Bien, como todos sabemos, pues la preparación del paciente es fundamental y como en toda la parte de intervención, supongo yo que siempre pediremos lo que es los factores de coagulación, ¿no? O sea, las pruebas de coagulación, el TP, el TTP y obviamente el INR que viene dependiendo de cada laboratorio, así como las plaquetas. Yo creo que eso es fundamental. Obviamente no es el propósito de la plática revisar cuáles son las causas que nos dan alteraciones de esto, ni tampoco la manera en que podríamos revertirlo. En el caso muy particular de lo que corresponde al tratamiento percutáneo de los abscesos, pues en muchos lados hay cierta evidencia, ¿sí? Obviamente no hay doble ciego, no está controlado y cosas así, pero definitivamente con la manera de seguimiento en que en muchos lugares la práctica, sí, así es como se recomienda también, es dar antibióticos profilácticos, vamos a decirlo así, cuando vamos a hacer esto. La verdad de las cosas es de que, no sé si les haya tocado alguna cosa diferente, pero si un paciente te lo refieren a ti para un drenaje de absceso, les puedo decir que al menos aquí en el hospital o lo que nos mandan, pues prácticamente el 100% de ellos están recibiendo antibióticos, porque son pacientes o que son posoperados o que son politraumatizados o después de arma de fuego, de una herida punzocortante, etcétera. Y prácticamente todos ellos tienen fiebre y todos ellos vienen como consecuencia de algo, entonces prácticamente todos ellos tienen tratamiento con antibiótico. Entonces no es algo que nosotros vamos a decidir. A veces, por ejemplo, en el otro caso que ya presentamos en otro seminario, como fue el de drenaje de la vía biliar, en ocasiones como esas puede ser que el paciente no venga con un tratamiento con antibiótico y ahí sí, pero la mayoría de las veces en este caso creo que lo tenemos nosotros. Y bueno, si acaso pudiéramos o tuviéramos que hacer en aquellos que tienen hemocultivo positivo, pues obviamente de acuerdo con el clínico generalmente dan ese tipo de tratamiento. Bien, pues el armamentario que tenemos de catéteres es bastante, y bueno, no se diga aquí la compañía Cook, que es probablemente una de las que pioneras en este aspecto y de los kits y demás.
Y obviamente pues depende mucho del tipo de drenaje que vayan a utilizar. Algunos de los intervencionistas, les digo porque lo hemos comentado en varias de las reuniones, a menos que la colección sea muy particular, pero generalmente los drenajes 8 son no muy óptimos, vamos a decirlo. Habrá ocasiones en las que habrá que hacerlo, pero en general, esto está demostrado, no sé si se acuerdan, alguna vez lo pusieron en un póster de la RSNA, el grupo de Horacio de Agostino, y que demostró que prácticamente, y sobre todo en la parte biliar también, pero en los drenajes de abscesos, un 8 no es precisamente lo mejor. Entonces yo creo que el menor que se puede usar es un 10. La gran mayoría de las veces funciona con un 10, 10, 12. Pero obviamente nosotros hemos puesto grandes incluso, sobre todo en aquellos pacientes, en básicamente dos condiciones, en los pacientes que tienen empiema y en los pacientes que tienen una necrosis pancreática, ¿sí? Que ahí, acuérdense que también hay trabajos de Horacio en donde pues se hace con una necrosectomía prácticamente percutánea, ¿sí? En esos casos ahí donde tenemos esa necrosis, ahí ponemos 26, 28. Bien, ¿qué modalidad de imagen? Bueno, pues esto obviamente todos los que hacemos esto sabemos que de repente vamos a hacer muchas veces incluso una cosa combinada, ¿no? Pues a mí me gusta mucho hacerlo por ultrasonido si es que se puede, y sobre todo si se va a, a documentar algo. Muchas veces yo prefiero hacerlo a veces combinado, ¿sí? Porque la facilidad que me da la parte de estar viéndolo, dónde estás haciendo y demás, pues te ahorra mucho tiempo de fluoroscopía o de TAC, vamos a decirlo así. Pero por otro lado, el que tú compruebes al cirujano, al médico, cuestión médico-legales, etcétera, que el catéter quedó bien colocado y que la colección quedó drenada, muchas veces es una de las razones fundamentales por lo cual hacemos esta situación combinada. Bueno, si se trata de hacer una aspiración diagnóstica, pues acuérdense que básicamente esto es para determinar si hay una colección que esté infectada. Muchas de las veces pues va a ser obvio. En los casos en los que más nos piden esto, vaya, con una indicación mucho más precisa, es en aquellos pacientes que tienen pancreatitis y que tienen colecciones. Porque en ellos sí va a ser ahorita, como ustedes saben por los criterios que hay, muy importante saber si ese paciente está o no está infectado. De hecho, hay ocasiones en las que es tan, por ejemplo, en las edemas pancreáticos y el absceso pancreático cuando está muy denso todavía, que le pones la aguja y prácticamente no puedes aspirar nada. Entonces, en esos casos, incluso lo que está descrito es poner un poco de solución, esperar un par de minutos y luego aspirar esa para mandar eso a cultivo. Esto obviamente pues es con el propósito de hacer el diagnóstico. De lo que les comentaba antes también para la parte de guía de calidad, bueno, pues tenemos que tener este tipo de threshold, vamos a decir así, de complicaciones. Prácticamente ellos lo que hicieron es lo que está reportado y lo que te piden a ti para tu práctica es que no pases del doble, vamos a decirlo así, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el hecho de que tengamos un shock séptico, pues eso obviamente está descrito. Está descrito en 1 o 2% en la literatura y se supone que en tu práctica pues no deberías de pasar del 4. O sea, si un día llegas a hacer 100 abscesos, vamos a decir así, durante un año, pues que digas tú, bueno, pues nada más se me hicieron a shock séptico 3. Ya si tú dices es que de los 100 que hice, 15 se me complicaron con shock séptico, quiere decir que probablemente hay algo que andamos haciendo mal. Y lo mismo tiene que ver con las otras complicaciones que todos conocemos, de la bacteremia, de la sobreinfección, el neumotórax o el hemotórax, dependiendo de la localización que está. Pero básicamente, pues todo esto es lo que está descrito y sabemos que puede suceder. Voy a presentarles algunos casos, les digo nada del otro mundo, son casos que de hecho yo creo que todos estos tuvimos esta semana. Mi equipo de fellows, que son los que me ayudaron, en particular el doctor Ricardo Álvarez, que está aquí conmigo ahorita, él es fellow de intervención y gracias a él tenemos estos casos y la presentación. Pues este es un paciente que nos pidieron ayer o antier, ¿no? Es un paciente después de colecistectomía y bueno, hizo un biloma
y pues este paciente, solo para revisar todos los pasos que tenemos que hacer, en este proceso, bueno, pues obviamente hacemos todo por la parte estéril. Como ya se dieron cuenta, pues era un paciente con una cirugía abierta, porque fue una vesícula bastante complicada. La manera como ponemos la infiltración de la gilocaína, la incisión, una vez que hacemos la dilatación, y esto lo hicimos guiado obviamente por ultrasonido, y ahí ves dónde está la punta ecogénicamente, muy ecogénica, se ve en la parte interna del absceso, y podemos, una vez que tenemos eso ahí, pues pasar la guía, ¿sí? Una vez que pasamos la guía, pasamos el dilatador, ¿sí? Y ahí se puede ver la guía dentro de la colección. Eso es algo que prácticamente todo se hace pues guiado por ultrasonido. Se hace la dilatación del tracto. Y esto lo hicimos mucho precisamente para esta presentación. Es decir, Ricardo lo grabó. En muchas ocasiones esto lo que hacemos es, si está muy subcutáneo, vamos a decir así, podemos hacer una técnica de trocar incluso, ¿no? O sea, va a ser un abordaje directo, ¿no? Entonces así es como estaba antes y como está después. Me gustaría ya después, yo creo que si alguno de ustedes tiene comentarios y demás de cómo le hacemos en esto, pues básicamente de hecho para eso es el seminario, ¿no? Para dar pie a preguntas y respuestas y cosas de esto, no tanto a mostrarles cosas del otro mundo. Este es otro paciente que tuvimos por arma de fuego, y este paciente tuvo una colección retrogástrica. En estos casos, pues definitivamente es en donde la parte de tomografía computada pues nos ayuda bastante, ¿verdad? Porque aunque lo puede ser guiado por ultrasonido, pues el hecho de ver, es como lo tuvimos antes ya del procedimiento, el otro el estudio diagnóstico, ahí está la colección, cómo marcamos para que se haga esto, y posteriormente pues como entre el estómago y el vaso y la cola del páncreas y demás es donde se pone la guía para el drenaje, y posteriormente pues se coloca el catéter, ¿sí? Para el drenaje del mismo. Este es antes de retirar el catéter, ¿sí? Y pues básicamente la resolución del proceso inflamatorio, de esto. Este es otro paciente que tuvo una cirugía de colon y recto, en donde pues tuvo una rectoanastomosis ahí abajo, y después presentó, bueno, secreción purulenta por la herida, ¿sí? Y aquí básicamente lo que quiero llamar la atención, bueno, pues son los cambios ahí posquirúrgicos, el hilio que tiene el paciente, ¿sí? Pero básicamente también la parte de obstrucción. Vean la cantidad de drenajes que le dejaron los cirujanos, incluso uno en el fondo de saco, pero el paciente desarrolló de todos modos un absceso, ¿sí? Por detrás en la parte donde estaba el recto, ¿sí? Y detrás de la vejiga. Entonces, en este paciente se hizo un abordaje transglúteo, ahí es donde está la colección, y pues aquí es posteriormente donde se pone el catéter. Entonces, en este tipo de abordajes hay dos, ¿no? Digo, de drenaje de abscesos aquí pélvicos, justamente en esta localización, que es el transglúteo y el endocavitario, ¿sí? Y pues dependiendo de esto, pues existe desde la preferencia del catéter. Les digo, nosotros acá obviamente podría hacer esto si es un transvaginal. La verdad de las cosas, yo he hecho algunos de estos. La verdad de las cosas es que es ya sea rectal o sea vaginal, las dos funcionan, les digo, lo sé, pero realmente es sumamente incómodo para un paciente que además, digo, de que tenga todo esto, le salga un catéter por el ano o por la vagina para la cuestión de aseo y demás. Entonces, yo creo que la gran mayoría, a menos que de alguna forma no pueda pasar, pues lo hacemos transglúteo, ¿ok? Acuérdense que aquí, pues lo que tenemos que tener cuidado es en la parte del nervio ciático, y bueno, pues obviamente esto de acá, pues es como si hiciéramos una biopsia transrectal de la próstata o vaginal, en donde podamos hacer básicamente, si estás ahí, pues básicamente avanzas la aguja grande y pasas la guía y haces el drenaje. Si no es que lo haces así como si fuera básicamente también, directo, ¿no? Entonces, estas son las vías.
Y acuérdense que aquí, bueno, todos lo sabemos, pero básicamente la parte importante que queremos evitar es justamente cerca de la tuberosidad, donde está el nervio ciático, ¿no? La mayoría de las veces pues usamos esto. Hay que hacer sedación. Aquí va a pasar, dependiendo del paciente, pues va a pasar también la parte de dolor. Acuérdense que aquí hay que anestesiar, pues no nada más la piel y el tejido celular, sino todo el tracto muscular que tenemos aquí. Otra cosa que ha sucedido, sobre todo en ocasiones en donde el paciente tiene obesidad, gordito, o mayor incluso por la edad, acuérdense que aquí lo que va a pasar es que tenemos que tener cuidado cuando fijamos el catéter, porque o sea, si el catéter lo fijamos aquí, solo a la piel glútea, y no tenemos en consideración que cuando el paciente le decimos que se pare, pues esta parte de aquí va a quedar fija, los tejidos cuelgan y el catéter se sale, ¿ok? Entonces, eso puede suceder. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido es, primero, tratemos de drenar todo esto, por si acaso se sale el catéter, ya sea que el paciente, ya sea que se pare y se jale por las razones que ya les dije, o porque el paciente se acuesta, o porque se engancha en la camilla, en la cama, en el barandal, etcétera. Entonces, la gran mayoría de las veces, acuérdense, si tenemos un absceso, pues obviamente la conducta, y lo vamos a ver un poco más al rato, adelante, es dejar el catéter hasta que tengamos pues un drenaje menor a 10, probablemente en el día, por turno, etcétera, y que sea más o menos citrino y demás. Pero estrictamente hablando, si nosotros acuérdense que estos abscesos tuvieron un origen, ahorita no se está produciendo. Hay ocasiones en las que si yo tuviera una fístula aquí, en este caso no, porque la habían operado, pero si yo tuviera una fístula, pues entonces ahí sí esto puedo estar perpetuando el absceso. Pero si yo solo tengo una colección que ya quedó, la gran mayoría de las veces, y eso, repito, nos ha pasado por accidente, que de repente tú dices, bueno, híjole, lo iba a dejar más días, pero el paciente se lo arrancó, y te das cuenta que el paciente le va bastante bien, ¿ok? Entonces, es una de las cosas que en estos lo hacemos. En las otras situaciones de otros abscesos, una cosa que yo hago y les comento a mis residentes, sobre todo si estamos fuera de aquí del hospital o en las partes donde lo hago en la parte privada y demás, es de que normalmente no vacío todo el contenido del absceso. Y existe una base por ahí, y es el hecho de que si nosotros colapsamos la pared del absceso, sobre todo si ya tiene granulación y demás, pudiéramos fomentar o hacer más fácil de que hubiera un sangrado. Eso es por un lado. Pero por otro lado, yo me he dado cuenta a través de muchos años que si tú vas y drenas completamente un absceso, de repente a la noche que llega el cirujano te dice, oye, no, pues es que ya no está drenando nada, yo creo que no tiene nada, ¿sí? Yo creo que está mal puesto y le vuelven a pedir otro estudio y eso es por un lado. Y por otro lado, el paciente tampoco ve lo que está pasando, ¿sí? Porque si tú drenas todo, para cuando él despierta del procedimiento, aunque le hayas hecho una sedación, pues ya o sea, por ahí no sale nada y, en fin. En cambio, cuando llega el cirujano en la noche y ve que hay una bolsa que está llena de pus y que está drenando, se siente muy, muy satisfecho de que esto está funcionando y le dice al paciente, y entonces es parte de la cosa que he ido aprendiendo. Aquí en el hospital obviamente no hacemos eso, pero bueno, eso es algo que puedes hacer. Este es otro paciente que tuvo fiebre y dolor abdominal, y este es su TAC. Y lo que encontramos, evidentemente, pues es la presencia de un absceso hepático. Es un absceso hepático, como ustedes vieron, que estaba multiseptado, y que en estos casos, bueno, dependiendo, básicamente yo podría dividir esto en dos, ¿no? El absceso hepático amibiano y el absceso hepático piógeno. Digo, obviamente hay más, pero en la gran mayoría es esto, ¿no? Por ahí nosotros hemos publicado sobre la experiencia con el absceso hepático amibiano, y bueno, desde hace mucho entendimos de que el punto con el absceso hepático amibiano en particular, el punto es, acuérdense que es el material que está dentro, es material que está estéril, podrá tener amibas, pero no tiene otras bacterias, ¿ok?
Acuérdense que la amiba histolítica estrictamente está en la pared del absceso, es donde está haciendo la parte de la lisis. Muchas veces si ustedes mandan cultivar o hacer IAPC en el líquido del absceso, va a ser negativo porque ahí no están las amibas ya. Ahí está toda la parte de necrosis del hígado, o sea, que se fue haciendo la licuefacción. La histolítica, por eso la histólisis que hizo la entameba. Entonces, lo que no pudimos demostrar, pero lo que vimos, y lo vimos también con resonancia magnética, es que en la medida en que nosotros tenemos un absceso hepático amibiano y lo drenas, y en el momento en que lo drenas te sales, ¿sí? Las probabilidades de que el absceso se sobreinfecte son prácticamente nulas, si todo lo hiciste bien. Y la verdad de las cosas es de que se acorta el periodo de tiempo. Nosotros teníamos aquí un periodo de tiempo de internamiento de 7 días y lo acortamos a 1,5 o 2. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no vamos a curarlo así, sino es el metronidazol que le estamos dando al paciente. Pero al momento en que tú le quitas la presión, ¿sí? Nosotros por ahí hicimos alguna vez un dibujo y una animación de esto, pero cuando tú le quitas la presión, entonces piensen que todo el tejido que estaba periférico al absceso, que en la resonancia magnética se veía comprimido y con edema, en ese momento, al quitarle la presión, entonces el antibiótico, el metronidazol en este caso, que está circulando a través de los sinusoides hepáticos, llega más y tiene mejor efecto sobre la amiba. Entonces, recomendación, pues, ¿no? Que creo que muchos lo hacemos ya, es absceso hepático amibiano, drenaje y no dejarle drenaje, porque si le dejas un drenaje para el día siguiente, eso ya va a estar sobreinfectado. Si lo mandas a sala, eso se va a sobreinfectar. Diferente al absceso hepático piógeno, ¿sí? Que probablemente sea donde está multiseptado. La mayoría de las veces de los amibianos es uno solo. Y ya cuando está así, generalmente pensamos que tiene otro origen, ¿no? Entonces la resolución pues es bastante buena. Por herida de arma de fuego tuvimos otro caso que ya ven que tiene también problema a nivel torácico. Aquí tenemos un centro de trauma, alguna vez se los presenté, y bueno, tiene varias colecciones septadas, aire, en fin, entonces es un paciente complicado, con herida abierta, ya está con cirugía, obviamente ya vieron que tiene ya otro drenaje acá, los cirujanos no le quieren entrar, en fin, tiene la herida abierta acá en la piel, no sé si lo vieron, entonces, bueno, este es el tipo de paciente en donde le pones un catéter. Es un paciente, fue difícil, todo esto es como un hematoma, como algo bastante espeso, ya se había intentado drenar por ultrasonido, le pusimos en otra cavidad, y entonces hay ocasiones, nada más lo traigo a colación, porque hay ocasiones que habría que hacer una especie como de licuefacción o lisis del contenido del absceso. Y para esto lo que está descrito pues son estas tres, la que estamos utilizando últimamente, aunque es cara, y es muy raro, tampoco crean que es una cosa de todos los días, pues es utilizar esto y esto es más o menos lo que está descrito. Cuando yo empecé hace mucho, pues lo que usábamos era el streptokinasa, yo creo que los viejitos como yo se deben de acordar. Y si se acuerdan, quiere decir que están viejitos para que no lo nieguen, ¿sí? Acuérdense que después se quitó porque el streptokinasa hasta que se hizo recombinante y eso se desapareció por las reacciones que había. Pero bueno, finalmente hay otras cosas que le pueden poner como mucolíticos y demás también, ¿no? Mucovis y demás. Este es un paciente que tuvo un antecedente de insuficiencia venosa y repentinamente tuvo dolor, ¿sí? Lo había negado, pero bueno, después supimos, obviamente estaba con anticoagulación por otra razón. Este es el paciente, así fue como llegó. Y bueno, pues estos son hematomas que obviamente lo puedes drenar inmediatamente ahí por esto. Y lo trajimos, de la pierna, sí, pero puede ser igual en la pared abdominal. Esto nos toca después de cirugía, seromas o hematomas que podemos drenar ahí. Este es un caso en donde a veces dices tú, bueno, sí, pero hay que detenernos, ¿no? Es un paciente que tuvo una apendicitis y tiene material purulento por la herida quirúrgica, una herida pequeña. Y como si ustedes se van a dar cuenta, y ahorita lo voy a mostrar aquí en la parte donde viene la parte del apéndice, ¿sí? Pues la verdad de las cosas es de que aquí le dejaron clips y quizá un apendiculito, y es una cavidad mínima, ¿sí?
que es, ahí se alcanzan a ver el tracto y que llega hasta acá, ¿ok? Entonces, bueno, esto es algo que dices, pues no le voy a, ni siquiera le cabe un catéter ahí, es, no sé si lo ven ahí, o sea, esa colección pequeña. A veces si quieren, lo que pueden hacer es como si fuera una fistulografía y ponerle un catéter ahí nada más para cerrarlo. Pero este paciente evolucionó bien y simplemente hay ocasiones en las que dice, ¿sabes qué? Pues no necesita un catéter o no. Nos vamos a complicar más la vida tratando de ponerle un catéter en esa pequeña colección. Por último, este es un caso que estamos vigilando. Este no fue nuestro en el sentido de la complicación. Perdón, no sé por qué no corrió. A ver. Ahí va. Este es un paciente, vean el hematoma que tiene acá. Es un hematoma, fue hecho por los cardios. Un hematoma en la punción de aquí. Desde aquí se fue hasta el ilíaco y el psoas. Y bueno, pues ahorita no tiene fiebre, no tiene más. Entonces seguramente eso va a resolverse, pero finalmente también podría necesitar un drenaje percutáneo. ¿Ok? Entonces, solo como recordar que esta es una de las complicaciones y no nada más se puede ver aquí, sino como en este caso tuvo extensión hacia el retroperitoneo, pero puede ser también en la parte del abdomen. Este es un paciente que nos tocó hace muy poco, es un paciente que tiene COVID y que además del COVID, pues presentó un absceso renal. Perdón. Ahí está. Entonces, tengo una imagen, no son todas las imágenes del paciente, pero bueno, donde se le puso un par de catéteres. Esto está demostrado ahí. Obviamente, pues esto ya nos llevó a pues la nueva etapa, ¿no? O sea, cómo tenemos que hacer todo, pues cubiertos con toda lo que tiene que ser. Aquí Ricardo dice que hace un calor del demonio estar metido en esa cosa. A mí no me ha tocado estar así como astronauta. Pero bueno, ya llevamos, ayer hicimos otro paciente, pero ese fue en la sala de hemodinamia. Bueno, por ahí va a pasar la foto ahorita, donde estábamos ya en la sala de hemodinamia para un paciente para una derivación biliar. Entonces, esto yo creo que también es muy importante, que es el cuidado post-tratamiento, ¿sí? Yo creo que todos los que son intervencionistas lo saben y nos ha tocado ya. Una vez que como nosotros tocamos un paciente, bueno, al menos en la gran mayoría, sino decirles que todos los cirujanos dicen, no, ese ya es tuyo, o sea, al paciente mismo, si el paciente va con ellos y le dice, no, oiga, doctor, es que fíjese que el catéter no, vaya con el radiólogo que él se lo puso. Es que mire, que me está saliendo alrededor, vaya con el radiólogo. O sea, finalmente son cosas de nosotros, ¿no? Entonces, una vez que ellos de alguna manera descargan esta situación en nosotros, o dicho de otra manera, un poco más positivo, una vez que nosotros nos hacemos cargo del paciente, pues entonces nosotros nos hacemos cargo del paciente, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que darle seguimiento. Si estás internado el paciente, pues hay que ir a darle visita, y ver la evolución del catéter, checar todas las partes que tenemos que hacer y ver cómo está evolucionando, ¿no? La gran mayoría de las veces nosotros dejamos que el catéter drene por gravedad, o sea, no lo ponemos a succión. Está descrito eso, sobre todo cuando la parte es hacia una cavidad fistulosa y que tú quieres acelerar esta situación, y a lo mejor lo tienes que unir con osteotride o con otra cosa, pero en casos muy particulares, ¿no? La irrigación también, si crees, vas y nada más le das un poquitín, no se trata de limpiar ni de lavarlo. Hay quien, dependiendo si tú utilizas un par de catéteres, le hacen así como le hacían los cirujanos antes, por uno le pones agua y por otro le aspiras, en fin. Pero la verdad es de que si lo dejas a gravedad y esto, yo creo que la gran mayoría de los catéteres drenan, ¿ok? Hay mejoría clínica. Y cuando tengamos esto y una disminución del gasto, y lo vamos a ir viendo, pues nos vamos a dar cuenta también que o sea, esto nunca va a llegar a cero, ¿sí? Porque simplemente el hecho de tener una cavidad ahí, tener un cuerpo extraño y tenerlo comunicado al exterior, pues generalmente va a estar supurando algo, aunque sea medio citrino o que ya no sea francamente purulento. ¿Ok? Este es el otro caso que les decíamos. Entonces, como conclusión, pues es definir primero si vamos a hacer, una vez que analizamos el estudio como siempre, pues ver cuál es el abordaje que vamos a hacer, si con ultrasonido, con TAC o mixto.
o incluso por fluoroscopía, ¿no? También hacer la evaluación clínica completa del paciente antes y sobre todo darle el seguimiento al paciente. Hay que recordar que estos pacientes son nuestros una vez que los tocamos. ¿Ok? Muchas gracias. No sé si haya preguntas o cómo lo manejan ustedes, si es en vivo o si alguien está haciendo. Abren el micrófono, me dicen. Pues yo Muchas estoy gracias, listo. doctor Elizondo. Sí, vamos a pasar a la parte de sesión de preguntas. A todos los participantes, si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerlo por medio del chat o si quieren abrir el micrófono para preguntar directamente al doctor la duda que tengan. Mm, Doctor, tenemos una pregunta de la doctora Laura Sánchez. sí. Pregunta, ¿en algún escenario deja el catéter a succión? Como les comentaba, sí, pero básicamente, bueno, ahorita me centré mucho en abdomen, ¿no? Pero podríamos estar pensando en que esto fuera en tórax también. Entonces, cuando es a tórax, igual con un sello, lo podemos estar dejando a succión, ¿sí? Como si fuera una sonda de tórax, en esos casos, obviamente. La otra en donde podemos necesitar hacer esto es en los pacientes en los que tienen una fístula, ¿sí? Y que tú quieres hacia una cavidad y que quieres cerrarla, ¿sí? Entonces, en ese, acuérdense que la razón por la cual existe una fístula, ¿sí? Son bien conocidas. Una es que el tracto fistuloso esté infectado. La otra cosa es que el tracto fistuloso tenga una transformación maligna, o sea, que esté epitelizado, o sea, ya sea benigno o maligno, que esté con una cosa epitelizada. Y la otra, que finalmente es la más común, es que haya una diferencia de presiones entre un lugar y otro que favorezca que esa comunicación persista. Entonces, lo que normalmente haces es le pones una sonda, ya sea nasogástrica, intestinal o yeyunal o lo que fuera, en la parte anterior, o si es pancreático con octiotride o lo que sea, para disminuir la secreción pancreática. Y por el otro lado, tú puedes hacer una succión negativa para colapsar el tracto y hacer que esa parte se epitelice, y es manejarla en una forma conservadora. Ya el manejo de las fístulas es otra cosa completamente diferente y la podríamos después platicar en esto, pero estrictamente aquí, básicamente en esas condiciones yo soy en las que le dejo ¿cómo se llama? Un drenaje activo, una succión pues. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Angélica Lucía. Tiempo máximo que recomiendo dejar un catéter sin tomar en cuenta otras cuestiones, ya sea fiebre o leucocitosis. Bueno, el tiempo máximo, Angélica, que creo que yo sé quién es Angélica Lucía Alemán, supongo que es, uh, bueno, pues va a depender, obviamente, como todas las cosas, ¿no? Va a depender del paciente. Te digo, la gran mayoría de las veces, cuando tú tienes un absceso, es, por ejemplo, un paciente que operaron de apéndice, tuvo una complicación, hizo su absceso y ya está la colección ahí, ya no hay nada más que la vaya a perpetuar, la gran mayoría de las veces. Entonces, tú lo pones el catéter, drenas y, ¿qué te digo? En 3 días esto va a estar, pero si tú me dices que un paciente necesita 7 días, pues bueno. Ahora, ¿cuál paciente va a necesitar 6 meses? Probablemente un paciente que tiene un pseudoquiste de páncreas o que tiene una colección pancreática y que tiene abierto el conducto pancreático, mientras hacemos otras cosas, ese paciente seguramente pudiera, yo he tenido pacientes que tienen su catéter ahí, ¿ok? Porque están tirando, claro, no es lo que tú quieres, hay que buscarle y ahora hay más tratamientos endoscópicos y cosas que podamos hacer, porque obviamente el paciente está tirando muchos electrolitos y otras cosas, ¿no? Pero finalmente va a depender, yo diría, mucho del paciente y del tipo de infección y la causa por la cual está el absceso. Gracias, doctor. Eh, no tengo más preguntas en el chat. No sé si alguien quiera abrir su micrófono y preguntar directamente o si quieren agregar alguna otra pregunta, pueden hacerlo por medio del chat. Buenas tardes, soy la doctora Rocío Enríquez. Hola, Solo para Rocío. preguntarle, doctor, ¿cómo está? Bien, ¿qué tal? Gusto saludarte. Igualmente, doctor.
si usted ha tenido alguna complicación de perforar alguna víscera hueca y si ha implementado alguna estrategia para su cierre. Una no, muchas. No, obviamente en la medida en que más pues te vas metiendo en esto, pues como tú sabes y creo que todos sabemos, de repente como que dices, ay, se te sube la confianza y luego ya sabes que pues donde entra la confianza empiezan los problemas y cosas así. No, bueno, pero hay ocasiones en las que sí, obviamente sucede, y depende, yo diría, Rocío, que depende mucho, ¿no? Si tú te das cuenta que puncionas, por ejemplo, intestino delgado, créeme que la verdad no me preocupa mucho. Si estoy puncionando, no digo que deje el catéter, ahorita estoy nada más con la punción. Si me dices que punciono colon, también depende dónde puncioné colon y cómo está, porque básicamente dices, bueno, si nomás puncioné con la parte principal, con la aguja de entrada, lo que va a pasar es como una diverticulitis, tampoco es una cosa del otro mundo, ¿ves? Sí, exacto. Claro, si me dices que estaba a tensión y que hay aire y libre, y tú también ves la parte clínica, bueno. Si la otra cosa sucede, es decir, sabes, te fuiste con la finta y pusiste la guía y pusiste el catéter y el catéter resulta que a la hora que lo ves está dentro del intestino delgado, pues entonces utilizas la técnica de Horacio Agostino, ¿no? Le dices, no te asustas, bueno, te vas a asustar, pero tú dices que no, ¿verdad? Y entonces le pones un catéter donde debes de ponerlo en la colección y luego al cirujano le dices, mira, como estaba tan cerca, incluso hasta te puse una ionostomía para que puedas por alimentarlo y demás. Okay. No, la verdad de las cosas es que si ya funcionaste, acuérdate, no pasa más, o sea, lo único que lo vas a hacer es tener una situación controlada y la mejor forma de controlarla es teniendo tu catéter ahí, ¿ok? Porque si tú te asustas y lo sueltas, pues entonces ahí ya tienes un orificio. Entonces, no, lo único que va a pasar es que tú dices, ¿sabes qué? Le dejo el catéter ahí, ya sé que en 6 semanas se me hace una fístula y luego se lo retiro, no pasa nada y se va a cerrar. Perfecto. Sí, gracias, doctor. De nada, al contrario a ti. Muchas gracias, doctor. Preguntan, Sana Mota, en el absceso tan pequeño que presentó, ¿podría haber usado una aguja de Yue? Sí, definitivamente que sí lo puedes utilizar y de hecho creo que lo usamos aquí. No, a lo que voy era como un ejemplo que me ha tocado en ocasiones en donde tú dices, oye, para esta colección, pues mira, obviamente yo cobro por esto, yo lo puedo hacer, pero si te vas en ese, dices, hay una ni siquiera donde la cola de cochino ni siquiera cabe, ¿sí? Entonces, claro que lo puedes funcionar. Tienes que tomar en consideración otras cosas, ¿no? O sea, la parte, digo, económica, todo lo demás que viene atrás de esto. Y incluso en te digo, si estaba saliendo por ahí, pues incluso lo más fácil es poner una sonda de alimentación o una sonda nasogástrica o una sonda de Foley incluso, y como si estuvieras haciendo una fistulografía. Nomás la acercas hasta allá y lo dejas ahí y haz de cuenta que tiene la fístula controlada, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero por otro lado, tienes que también, como te decía, tener cuidado porque si no vas a perpetuar la fístula. Una vez que tú le pones un catéter a un tracto fistuloso y se lo dejas ahí, va a empezar a epitelizarse. Y una vez que esté epitelizado, es bien difícil cerrarlo. Lo que vas a tener que hacer después es hacer una disrupción de ese epitelio con un cepillo, con un sangrado, con una cosa química, lo que sea, para poder hacer una reacción inflamatoria otra vez y que se cierre. Entonces, pero la respuesta es sí. Sí podías haber hecho eso. Muchas gracias, doctor. No tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguien más quisiera agregar una pregunta. Y si no, para ya poder cerrar esta sesión. Doctor Elizondo, muchísimas gracias. Yo tengo por aquí una pregunta. Tristemente y hablando como equipo, hemos visto algunas complicaciones un poquito más graves, como por ejemplo que le puedan llegar a una pleura. ¿Qué nos sugiere a nosotros para poder recomendar a los especialistas? Bueno, lo de pleura, como yo les digo a mis residentes y en otras cosas es igual, si no te ha pasado es que nomás tienes o te ha pasado o te va a pasar. ¿Sí? Básicamente, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que el porcentaje altísimo de
drenajes biliares como lo presentaron la vez pasada. Bueno, las nefrostomías ahí sí sería un problema porque la pleura, acuérdense que el receso pleural en el riñón cubre el tercio superior del riñón, pero obviamente por técnica nosotros tenemos que funcionar el polo inferior, pues. Pero si llegaras sobre todo en la parte de abscesos hepáticos, supongo es donde creo que puedas funcionar pleura o alguna cosa así. Si es eso, lo que vas a hacer es, si tienes un absceso hepático y pasaste por pleura, es muy probable que esa pleura se vaya a contaminar, ¿sí? Y si se va a contaminar, no saques el tubo, o sea, el catéter era para drenar el absceso hepático y si está ahí, ahí se queda, ¿ok? Y el otro lo vamos a manejar, yo me esperaría, o sea, depende del caso, claro, cada vez, ¿no? Si tú me dices, solo fue la pleura y no hay neumotórax, ¿ok? Entonces ese paciente va a ser un derrame pleural. Si pasa pus y demás, pues lo más probable, ¿sí?, es que nos vaya a hacer un empiema que también podemos tratar con otro catéter, o sea, no pasa más, ¿sí? Pero la otra es que una vez que ya estés drenando el absceso y que le van a dar la antibiótico terapia, pues probablemente tampoco va a ser gran problema. En esos casos, por ejemplo, si tú te das cuenta que funcionaste pleura, yo a lo mejor en esos casos sí haría una succión lo más que yo pueda para que tenga menos oportunidad o menos líquido que pueda pasar pericatéter hacia la pleura, ¿ok? Y obviamente que si lo dices tú, transgredí la pleura y además hice un neumotórax, bueno, pues se trata del neumotórax. Y en esos casos, yo creo que en ese caso, incluso o se puede hablar con el cirujano y decir, ¿sabes qué? Este paciente me hizo neumotórax y lo más probable es que me vaya a hacer un empiema porque está contaminado con esto y se le pone una sonda en tórax. O le sugieres y le dices, ¿sabes qué? Yo creo que le puedo poner de una vez una sonda en tórax porque ya me hizo el neumotórax y ya contaminé la pleura, entonces vamos a ponerle esto, ¿no? Entonces, esas son cosas de las que pasan. El punto más importante que yo he aprendido, y lo he aprendido mucho con mis residentes, o sea, porque, me ha pasado personalmente, pero todo esto es... La primero que tendemos a hacer todos es como que no pasó nada, ¿sí? De repente como te das cuenta y dices, bueno, vamos a suponer que nadie vio. Si ya lo viste, quiere decir que sí pasó. Y lo más importante es aceptarlo, ¿sí? Y tratarlo, o sea, no pasa más. O sea, de hecho, el 99.9% de las veces que estamos nosotros tratando algo, fue algo que se complicó de alguien más, ¿sí? Entonces, nosotros también podemos tener complicaciones. Muchas de las veces esas complicaciones nosotros mismos las podemos arreglar y si no, pues pedimos ayuda de la misma manera que otros piden ayuda con nosotros, ¿no? O sea, hay que reconocerlo. Muchas gracias, doctor. No, gracias. Doctor, soy Fernando Amigo, únicamente Hola, para Fernando. saludarlo, para agradecerle muchísimo la plática y enviarle un fuerte abrazo. Muchas gracias, Fernando. Igualmente. Abrazo virtual. Exactamente. Pues muchas gracias a todos, la verdad, por su atención y espero que haya sido de grado de utilidad. Es un tema muy sencillo, lo manejamos todos, pero bueno, la idea era básicamente pues repasarlo un poco y básicamente convivir también. ¿Ok? Doctor, por aquí tenemos una pregunta del doctor Alejandro Fernández que está solicitando su recomendación que en caso de una derrame pleural, si usted ha utilizado el catéter Talquick en caso de neumotórax. Sí, nosotros aquí tenemos otro que es el NeumoKit. Así viene como tal, es el que nos dan y básicamente lo que es pues la aguja, el catéter y con la válvula como si fuera un dedo de guante cortado, básicamente así. No me acuerdo qué compañía, no es de ustedes, ¿verdad? Bueno, no, la idea no es hablar de esto, pero nosotros aquí, al menos en Monterrey, en el área donde yo me manejo, tanto donde lo he utilizado, o sea, aquí en el Hospital Muguerza, en la OCA, en el Doctors, y todos tienen, o yo les pido el NeumoKit y es lo que me traen. Sí, la verdad es de que para el tratamiento del neumotórax es... Ahora, si tú me preguntas qué es lo que hago aquí, por ejemplo, donde nuestros recursos son muy limitados y demás,
El 90 y tantos % de las veces que tú haces en una biopsia de pulmón, pues que ya sabes que te puede pasar, un 20% de las veces te va a pasar o más, es ahí mismo yo lo aspiro con un Yelco, ponemos una llave de 3 vías, o lo conectamos ahí con una Bacosed hacia agua, para que no nos vaya a pasar, y lo único que haces es aspiras el neumotórax hasta que le ganas con un Yelquito, y nomás lo puncionamos siempre en el segundo espacio intercostal, como sabemos. Si el paciente por la biopsia, el procedimiento estuviera boca abajo, no pasa nada, o sea, lo haces boca abajo, el aire de todos modos se va a ir para arriba, y le vaciamos el aire, y ¿qué te puedo decir? Pues yo te puedo casi decir que así no hemos mandado a Rico, así, bueno, ningún paciente como para que nos pongan un tubo grande, no. Hola, Guillermo, habla Roberto Gómez. Sí. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Una pregunta. Cuando accidentalmente se hace un neumotórax y se contamina, ¿dejas doble drenaje? Tú puedes dejar doble drenaje, ¿sí? Yo normalmente lo que hago ahí es, bueno, si eso ya sucede, y bueno, si se hace neumotórax, si estás hablando de hígado, un absceso hepático, sí, y todo lo demás, ¿de qué? Sí, correcto. Entonces, en ese caso, lo primero es le hablas al cirujano o a la persona que te lo mandó y dices, oye, fíjate que pasó esto, ¿no? Ellos generalmente te dicen, bueno, al menos ya con nosotros que ya tenemos mucha confianza y demás. ¿Y tú cómo lo ves? Le digo, bueno, pues déjame verlo, está tranquilo. Mira, te va a decir, ya tiene 3 días en antibiótico, vamos a ver cómo sigue. Entonces, incluso hay unos que lo dejas así. Si tú me dices, oye, el neumotórax está más y demás, yo le digo, ¿sabes qué? Si quiere le pongo otro catéter, le ponemos otro catéter. Y creo, te echaría mentira, pero si acaso hemos convertido uno, o sea, que haya tenido que ser a ponerle un tubo grande, pero a mí me mandan muchos drenajes pleurales, o sea, sobre todo si están septados y demás, los hacemos guiados por ultrasonido o por TAC, si están complicados, si tiene varios septos. Entonces no es extraño que nosotros drenemos abscesos pleurales y con tubos no muy grandes, o sea, porque yo no sé si se acuerdan los viejitos, porque cuando yo empecé con esto aquí, que los drenajes que era yo todavía residente, pues, y que dije, vamos a empezar a hacerlo de intervención, los cirujanos en las sesiones me decían, estás pero totalmente loco, ¿cómo crees que va a salir pus por ese catéter que tú pusiste si nosotros tenemos que poner una sonda de este tamaño y que no sé cuánto? Y al final se convencieron. Entonces yo creo que si tú pones un 14, que son los que tenemos básicamente así a la mano, yo creo que con eso tiene. Ya, sí. Ese probablemente sí lo pondría a succión, a comentario del que me decían así. O sea, ponen los dos, sí, uno a succión y el otro sí, drenando así normal. Así es. Perfecto, sí. Gracias, sí. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Santana, soy médico radiólogo. Preguntar, doctor, si el catéter, el neumokit, se utiliza para tratamiento completo del neumotórax o solo como una medida emergente ante un neumotórax de atención. Muy buena tu pregunta. Te puedo decir que no me ha tocado en un procedimiento que haya llegado a ser un neumotórax a tensión, porque normalmente nos damos cuenta inmediatamente, ¿sí? Entonces, y lo ponemos como tratamiento del neumotórax cuando a mí me persiste el neumotórax después de que estoy tratando de quitarlo con un Yelco, ¿sí? La gran mayoría de las veces te digo, si lo que estás haciendo es una biopsia de pulmón y hiciste un neumotórax ahí, generalmente, como dicen, pues es en la última biopsia, porque si fuera la primera ya no sé, ya no harías otra, ¿verdad? Entonces, generalmente se sube 1 o 2, y en la tercera, dices, ¿para qué le hacía la tercera si ya tenía muestra suficiente? Pero de todos modos te haces un pequeño neumotórax, pero finalmente es con una 20, una 18, una 22. Entonces ya sabes que eso no va a pasar a más y lo puedes tratar. La respuesta a lo tuyo es la gran mayoría de las veces con eso resolvemos el problema, porque si lo quitas, ¿sí? La pleura se sella inmediatamente con lo que está sangrando un poquitín, sella eso y listo, ¿ok?
Si te gana el neumotórax, te digo, yo creo que alguna vez, si estoy pensando en un paciente en la parte privada, en el Muguerza que me tocó, que creo que tenía otras cosas, pero creo que es el único que yo creo, y fue hace tiempo que convertimos, o sea que le tuvimos que poner un tubo de todos modos. Gracias. Y ahora, volviendo a esto, los neumotórax, acuérdense, neumotórax sobre todo en biopsias y cosas así, digo, no era el tema, pero te van a pasar bien frecuente, ¿sí? Y no te asustes, o sea, si el neumotórax le tomas el TAC de control y y el paciente está bien y demás, pues te esperas un ratito, mientras está todo lo demás y vas preparando las cosas, no se va a hacer un neumotórax así porque no rompiste el pulmón, o sea, digo, no es una herida de un cuchillo ni nada, ¿no? Entonces, y si eso pasa, tranquilo, o sea, digo, a mí me ha pasado mucho, olvídate de la parte esta, cuando haces, ¿cómo se llama? Radiofrecuencia, microondas, crío de pulmón, pues eso prácticamente el neumotórax hasta es parte de, o sea, y lo que sabes es que finalmente lo vas a quitar y se acabó, o sea, no pasa más allá, ¿no? O sea, no me asustaría mucho, siempre y cuando lo reconozcas y sabes que lo puedes manejar, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. A veces incluso, por ahí tengo en un par de pláticas, incluso si las lesiones son periféricas en el pulmón y no hago neumotórax, entonces lo hago. Porque de esa parte me da información, por ahí acabo de dar una plática de eso, me da información de si el nódulo pasó la pleura visceral y está hacia la parietal, porque acuérdate que eso te cambia el estadiaje. Entonces, si tú tomas una biopsia periférica y no te hace neumo, ponle un poquito de aire y que te haga neumo y vas a ver que se despega el tumor de la pleura, te lo van a agradecer, digo, tú lo estás controlando, tú le estás poniendo los 5 o 10 cc de aire y te das cuenta que eso se separó y entonces obviamente incluso lo haces hasta quirúrgico, te lo van a agradecer y cambias el estadiaje o en fin. Entonces, vaya, incluso alguna vez hasta puedes hacerlo, pues. Gracias. Bueno, pues entonces creo que ya. Pues muchas gracias a todos. Ana María, Fernando. Israel. Doctor, muchísimas gracias por todo su apoyo. No, me dio muchísimo gusto ver a tantos alumnos de usted aquí conectados y compartiendo sus experiencias y pues decirles a todos que los recordamos, que los extrañamos y esperamos vernos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por su plática, doctor. Saludos desde Puebla. Gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Doctor Elizondo, muchas gracias a nombre de Endomédica y damos por finalizada la sesión. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Monterrey, un abrazo. Igual, gracias a todos. Hasta luego, feliz tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.